Dios bendiga en este día. Continuamos con nuestro discipulado bíblico en casa. Dios bendiga a cada uno de los que están en este día escuchando la palabra del Señor. Pues hoy continuamos ya en el libro de Marcos. Comenzamos el libro de Marcos. Habíamos terminado ya el libro de Mateo. En el libro de Marcos vamos a hacer algo especial. Los pasajes que se comparten con el libro de Mateo, pues en nuestro discipulado los vamos a dejar y vamos a tomar solo lo que no están en el libro de Mateo. ¿Qué van a hacer? Van a tomar en sus hogares un tiempo especial para que se lean el libro de Marcos completo, para que así pues tengan un concepto general del libro de Marcos. Cabe destacar que el libro de Marcos fue escrito por Marcos, quien fue ayudante del apóstol Pedro. Aquí en este día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 1 desde el versículo 21 al 28 de Marcos. Habíamos hablado que el libro de Marcos hace un tiempo presenta a Jesús como el siervo. Pues en cada uno de estos pasajes que vamos a estar estudiando, vamos a ver a Jesús como el siervo, como el hombre que vino a servir a esta tierra. Gloria al Señor. Pues vamos a entrar a nuestro tema de hoy y antes vamos a irnos al libro de Lucas 4, desde el versículo 16 hasta el versículo 9, porque es algo que nos va a ayudar a entender el por qué Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Pues acá en el libro de Lucas 4 vamos a ver lo que nos habló Jesús acerca de él. Aquí desde el 16, esto es Jesús en Nazaret. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo, eso es Jesús, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, aquí Jesús leyó lo que estaba escrito, pero eso se escribió hablándose de él. Y aquí él lee y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Como vemos aquí, Jesús le hace, esto está en Isaías 61, y Jesús aquí no sigue diciendo, sino que dice ya en el 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque Él era lo agradable que Dios había enviado. Él envió la gracia que era Jesús. Pero si ustedes se leen en el capítulo 61 de Mateo, también habla de que habrá, vamos a ir textualmente. Pues en el libro de Isaías 61, en el versículo 2 dice que a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Ven? O sea, aquí Jesús habló de que la buena voluntad, dice, de Dios, pero
aquí no habla del día de la venganza del Señor. Aquí vemos cómo Jesús dice que vino a predicar el año agradable del Señor, pero no habla de el día de la venganza de Dios. O sea, Él es el año, o sea, Él vino a predicar la bondad de Dios, pero no habla del juicio que vendría sobre aquellos que no acepten la gracia de Dios que está en Jesucristo. Es el día de la venganza donde Dios juzgará a todos los que no creyeron en Él. Aquí ven como en el 18, estamos en Lucas 4, Él dice que Él vino a predicar libertad a los cautivos. O sea, hay personas que están en esta tierra y están cautivos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo liberta. Hay muchas congregaciones que no le gustan hablar del tema de la liberación, pero en el mundo existe el mundo real, el que nosotros vemos con nuestros ojos, y está el mundo espiritual. Entonces, aquí hay cosas que nosotros no vemos, por eso ustedes ven que hay personas que son malas. Y usted dice, pero ¿y qué es esto? ¿Qué pasa? Que esa persona está poseída por espíritus inmundos. Pero usted no puede ver esos espíritus, sino que usted ve el reflejo de esa actitud, de esa violencia de esa persona, de personas que usted ve que no pueden perdonar. Es porque están cautivos. Hay personas que están en la cárcel y están libres, pero hay personas que están en la cárcel y también están cautivos en sus corazones, en su vida. Están siendo manipuladas por espíritus inmundos. Porque hay que recordar que Jesús vino a libertar. ¿Y por qué vino a libertar? Porque habían ataduras. Entonces vamos a irnos a ver lo que nos dice el tema de hoy. Pues en nuestro tema de hoy vamos a estar, ya dijimos, en el capítulo 1 de Marcos y estaremos desde el versículo 21 hasta el 28 con un tema muy lindo. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Lo mismo que decíamos ahorita, que hay personas que usted lo ve caminando y están llenos de demonios. ¿Y cómo lo vemos? Por sus expresiones, cómo se comportan, la maldad. Incluso sabemos que ahora hay hasta presidentes endemoniados, presidentes que están siendo guiados por espíritus malignos. Pues vámonos al tema, un hombre que tenía espíritus inmundos. Y entraron, en Capernaum y los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. Eso era Jesús aquí. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí vemos que cuando este versículo 22 habla de que Jesús enseñaba con autoridad, porque los escribas eran conocedores de la palabra, pero no tenían la esencia que tenía Jesús. Jesús tenía el Espíritu de Dios. Y era una persona que se manejaba en la autoridad y la obediencia de Dios. Por eso cuando él predicaba era diferente. Por eso es que usted va a ver personas que usted dice, wow, pero predican muy bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que está ayudando a esa persona a ministrar esa palabra. Y lo está haciendo bajo la cobertura del Espíritu de Dios. Jesús estaba bajo la autoridad de Dios, el Espíritu de Dios se movía, por eso él dijo ahí, el Espíritu, en la lectura que estábamos leyendo, está sobre mí. Aquí está el Espíritu Santo obrando.
Seguimos en el versículo 23 del capítulo 1 de Lucas y dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritus inmundos que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Aquí vemos algo especial. Aquí ven que dice que es una nueva doctrina, pero es la autoridad de Jesús obrando. Vemos aquí cómo Jesús tenía autoridad sobre los espíritus y le dice, sal de él con autoridad, y salió. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la autoridad de Dios y Dios está sobre todas las cosas. El espíritu inmundo, inmediatamente Jesús habló, dice que se sacudió con violencia a la persona y clamó y se fue. Pero hay algo especial que a mí me encanta de esta lectura. Es una de las lecturas favoritas que más me gustan. Y está en el versículo 24, donde dice acá, diciendo, dice el demonio, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Vemos aquí que la persona que está llena del Espíritu Santo, los demonios lo conocen. La persona que está en obediencia a Dios, ellos saben quiénes son. Por eso muchas personas dicen, él es cristiano, pero ¿qué pasa? Dios sabe los corazones de cada persona. Dios lo conoce, pero hay alguien que lo conoce. Yo diría que, no diría más que Dios, pero Satanás puede discernir entre quién está obedeciendo y quién no. Por eso ustedes ven que hay muchos relatos de personas que fueron a reprender demonios y el mismo demonio lo insultaba. Y le decía por qué no tenía autoridad. Hay muchos que decían, no, porque tú estás en adulterio. Personas que fueron predicadores a reprender y el mismo demonio lo exhibía el pecado. ¿Por qué? Porque no tenían la autoridad para hacerlo. Y aquí vemos cómo ese demonio dice, yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Satanás puede discernir quién es santo y quién no. ¿Por qué? Porque él sabe que la persona que no está haciendo lo que él le agrada, que no están obedeciendo al pecado, sino que están obedeciendo a la palabra del Señor, ahí no puede entrar. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando fueron a matar los primogénitos, el Señor envió a que cada persona pusiera la sangre en cada lintel de su casa, y cuando pasara ese ángel destructor no iba a ver, no iba a pasar por esa casa porque había una cobertura. Satanás sabe que si usted está obedeciendo la palabra del Señor y cumpliendo las cosas de Dios, él no va a poder. ¿Por qué? Porque Jesús está con usted.
y usted está siendo obediente, y la obediencia a Dios nos da la autoridad. Y vemos cómo ese demonio, lo que más me impresiona es cómo ese demonio, lo que más destacó de Jesucristo es que era el santo de Dios. La santidad es algo que nos separa del mal, la santidad de Dios. Por eso aquí vemos que el demonio dice, tú eres el santo. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado. Tenemos cada día que sacar el pecado de nuestras vidas para poder ir ganando autoridad en la vida del Señor. Podemos tener autoridad cada vez que vencemos las tentaciones, porque vemos aquí que Satanás, Jesús tenía la autoridad, pero miren lo que le dice, tú viniste a destruirnos. Entonces sabía, Jesús vino a destruir a Satanás. Él venció, por eso en la última lectura en Mateo, hablaba de que toda potestad me ha sido dada en la tierra y en los cielos. Jesús tiene la autoridad porque Él vino a destruir las obras de Satanás. Él tiene la autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Por eso no debemos de temer a nada, porque si estamos con el Señor tiene autoridad sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso yo misma soy un testimonio de que yo vi cuando yo me convertí al Señor, cómo el Señor me protegió contra toda brujería. Ya no sé si recuerdan cuando yo hice el testimonio de que cuando yo fui llamada, yo iba a un centro de brujería y cuando fui llamada por el Señor, no me podían ver, la vela se apagaba. O sea que ya yo estaba apartada para Dios, ya Satanás no podía verme. Ya yo no, me decía, no, a ti no se te puede ver porque la vela se apagaba. Ya él no tenía autoridad sobre mi vida porque ya el Señor me había apartado para servirle. Gloria al Señor. Yo puedo darte fe de que lo que estamos en el Señor, nada nos puede tocar. Tenemos la cobertura en el Señor y tenemos que saber que hay liberación. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo Jesús reprendió ese demonio. Dice acá en el 24 diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, hablando aquí el demonio, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. La autoridad está en Cristo. Y el espíritu inmundo saliéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto dice que se difundió la fama de Jesús. Ven aquí en el 27 que aquí en aquella época ya existían los espíritus inmundos. Por eso es que hay que tratar la iglesia del Señor de ministrar liberación. Hay muchas iglesias que se hacen, que no creen en que hay liberación, pero miren acá, ellos dicen, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos? Ellos sabían que era un espíritu inmundo que tenía este hombre. Entonces los espíritus inmundos, no sé, en aquella época existían, también existen en estos tiempos. Por eso la iglesia tiene que ayunar y orar y mantenerse en la obediencia al Señor para que pueda ministrar liberación. En cada iglesia tiene que haber liberación, tiene que haber sanidad, porque Jesús vino a libertar a los cautivos. Él dice que vino a dar vista a los ciegos. O sea que sí hay liberación. Por eso cada iglesia debe de estar haciendo lo que Jesús hacía. Jesús, aquí vemos a Jesús liberando
a una persona endemoniada. También la iglesia tiene que ministrar liberación a los cautivos. No pueden dejar esos cautivos así, sino que tienen que ministrar liberación. La iglesia tiene que mantenerse ministrando libertad a los cautivos. Porque tanto como hay sanidades, hay predicación, pero deben haber manifestaciones del Espíritu. Y aquí vemos que es una manifestación del Espíritu Santo de Dios, la libertad a los cautivos. Pues gloria a Dios, esperamos que esta lectura sea de agrado para todos y que podamos meditar en ella cada día. Muchas bendiciones.